Yo pensaba que aplaudir para introducir el podcast. Y todos, ¡vivan las ranas y los reptiles! Y una anécdota muy buena que tuvimos el año pasado es que el año pasado sí la vimos directamente, tuvimos un avistamiento con los ojos. ¡Policía, policía! Buenos días a todas las personas que están escuchando este podcast o que nos están viendo directamente. Es un gusto para mí estar en compañía de unos amigos muy especiales. Y de todas las personas que estaban esperando estos resultados del conteo. Para aquellas personas que estaban escuchando este podcast, bueno, por primera vez, si no saben de qué estamos conversando, vamos a hablar de ranas, serpientes, lagartijas y de un conteo que se hizo en Costa Rica hace algunos días y un poquito de las experiencias que se tuvieron. Mi nombre es Juan Abarca, yo soy herpetólogo y soy biólogo y tengo algunos añitos de trabajar con ranas y especies amenazadas. Y conmigo se encuentra Nanuka. Hola, mucho gusto, soy Nanuka, soy ilustradora y entusiasta de la naturaleza. Bueno, mucho gusto, soy Alex, estudiante de biología, coordinador del proyecto Serpientes de Paraíso. Y vamos a tener también la participación de otro compañero que es Johnny, que en un momento, bueno, vamos a tener algunos videitos. También con nosotros en este podcast, bueno, agradecer al equipo de Petras que se encuentra con nosotros, Pasauel, David y Gregory, que nos ayudaron un poco con la coordinación de este material. Sí. Ahora vamos a ver un poquito de cómo va a ser el podcast, más o menos la metodología que vamos a seguir. Bueno, entonces la idea que tenemos nosotros es hablar un poco del conteo en general, pero lo vamos a dividir en 5 bloques. Cada bloque es una de las regiones por las cuales contamos alrededor del país. Entonces vamos a tener la región central, occidente, norte, pacífico y Caribe. Y dentro de cada bloque vamos a hablar un poco de las rutas que se dieron en esa región, qué bichos interesantes encontramos, cuál fue la cantidad y principalmente, y algo que queremos ver muchísimo es también cuáles fueron las experiencias vividas durante el conteo. Entonces vamos a tener un enfoque muy amplio a la parte social también dentro de todo esto. Vamos a tener unos testimonios también. Vamos a tener testimonios de diferentes personas que participaron en el conteo. Entonces esperamos poder... Y rifas. Y rifas también. Vamos de la forma rifas más vintage que se puede hacer una rifa, pero vamos a tener rifas. Bueno, pero eso será más adelante. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el conteo. El Conteo Nacional de Anfibios y Reptiles es una iniciativa creada por Nanuka, por Serpientes de Paraíso, por Tlaloc Amphibian Conservation y por Refugio Lapa Verde. La idea es, pues, al fin como tal, sensibilizar a las personas sobre la importancia y belleza que tienen los anfibios y los reptiles en Costa Rica. Creemos que con esta actividad podemos crear un sentimiento más de atracción hacia estos animales y de esta forma pues los movimientos de conservación, los proyectos de conservación que se llevan a cabo a nivel nacional pues pueden tener un mayor impacto. El objetivo como tal es conocer el estatus poblacional de los anfibios y los reptiles a nivel nacional. Y pues creemos que es súper importante. Actualmente tenemos varias especies en peligro de extinción en estos grupos, tanto en los reptiles como en los anfibios, además de que tenemos otras especies bastante abundantes en ciertos sitios. Parte de la idea de conocer el estatus poblacional es pues poder promover esfuerzos de conservación con algunas especies, principalmente aquellas que se encuentran en peligro de extinción. Y hace un par de años que empezamos con estas actividades, hemos tenido un crecimiento bastante bonito en cuanto a la organización y las instituciones que van a ver, que son un montón de instituciones que colaboraron. Y por tanto, este año hicimos un conteo bastante grande en cuanto a instituciones. Y bueno, ¿qué es un conteo, Alex? Nosotros básicamente nos enfocamos en intentar contar todos los individuos de las diferentes especies que encontramos en diferentes rutas del país. El conteo lo realizamos solamente en una noche, que fue el 31 de mayo de este año, 2025, y nos enfocamos en contar las especies de anfibios y reptiles en un periodo de 3 horas. Entonces empezamos a las 6 de la tarde y terminamos más o menos a las 9:30 de la noche. ¿De qué hablamos cuando hablamos de anfibios y reptiles? Bueno, hablamos de las Cecilias, ahora sí yo, mi favorita que no salió, ¿verdad? ¿Salieron Cecilias en el Salieron Cecilias. Bueno, nosotros no vimos. Y también hablamos como de todos los reptiles, como son las lagartijas, las serpientes, los cocodrilos, los caimanes y demasiadas ranitas y sapos. Básicamente, ¿cuál era el objetivo de esta? Bueno, aparte de contar los bichitos también, era
bueno, hacer un poquito de educación ambiental sobre este grupo que a veces es un poco desconocido, ¿verdad? La rana, la serpiente, son grupos que tal vez no son tan llamativos en algunos casos, o a gente le tiene miedo, tiene temor. Entonces queríamos hacer como un poquito de que la gente tuviera una experiencia de qué es lo que los biólogos y los herpetólogos hacen normalmente en campo, y lo cual es ir a buscar animales en la noche, pero que fuera dentro de un ambiente seguro, de un ambiente educativo también. Entonces uno de los objetivos, aparte de contar bichitos, era esa participación ciudadana, y que bueno, que se alcanzó. Yo creo que sí se alcanzó, y vamos a ver algunos ejemplos de esa actividad. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque no se había hecho. Porque antes, como antecedentes ahí previos, habíamos hecho un conteo en Bijagua de Upala hace un par de años, de solamente en ese sitio, y posteriormente, el año pasado, se hizo el primer conteo de anfibios y reptiles, ¿verdad? Ese tuvimos 5 rutas. Básicamente el año pasado tuvimos la primera edición del conteo y tuvimos muchas complicaciones porque teníamos varias rutas apuntadas, teníamos como 14, pero hubo una onda tropical, entonces el año pasado tuvimos que cancelar gran parte de las rutas, más o menos la mitad, y nos quedamos solamente con 7 rutas, y una de esas fue totalmente improvisada. Sin embargo, fue como el primer intento de hacer esto a nivel nacional, y ahí nos dimos cuenta que realmente ocupaba muchísima más organización, porque podían ocurrir cosas bastante inesperadas en el proceso de organización del conteo. Fue bonito, Fue bonito. Así como de antecedentes, esa vez reportamos 78 especies de anfibios, entonces eso más o menos es como un 16% de la herpetofauna del país. Y aún así, pues no fueron unas noches buenísimas porque hubo demasiada lluvia, entonces ni el clima ni nada ayudó esa vez. Y ahorita lo estamos intentando replicar este año ya como una segunda edición. Entonces, básicamente lo que vamos a conversar un poquito es lo de este año, cómo nos fue este año con el conteo. En sí, vamos a hablar un poquitito de los números generales muy rápidamente. Voy a dar unos numeritos de cuánto fue lo que se vio, cuántas especies, cuántos individuos y demás, pero no vamos a profundizar tanto en eso. Afortunadamente tuvimos muchas observaciones, las personas estuvieron acá presentes con muchas observaciones y registros de datos. Cerca de unas 2,000 observaciones. Utilizamos una aplicación, bueno, no vamos a conversar del app que utilizamos, que fue muy provechoso, que es Epicolet, pero tuvimos como unas 2,000 entradas, o sea, 2,000 observaciones de uno a muchos individuos. Eso nos hizo, digamos, tener una cantidad de casi 5,000 individuos de anfibios y reptiles. Y el dato grande de especies está en 171 especies de anfibios y reptiles. Y 5,014, más o menos, especies, individuos, de 5,014 individuos de todos los grupos. En resumen, se observaron 86 especies de ranas, 4 especies de salamandras, una especie de cecilio, si observamos cecilios, 38 especies de lagartijas, 37 especies de serpientes, 3 especies de tortugas y una especie de cocodrilo. O sea que observamos todos los grupos de anfibios y reptiles. Eso fue en una noche. Me sorprende demasiado que sí aparecieran las Cecilias. O sea, eran 30 rutas, manda huevo que no salieron las Cecilias. Es un grupo complicado de ver. Es un grupo y 4 salamandras, qué dichosos encontrar salamandras en el campo. Claro, porque de salamandras es un poco complicado, ¿verdad? De ver. Sí, claro. Y se observaron, 4 especies, y cecilios no solamente se observó no fue un cecilio, fueron 4 individuos de cecilios. Entonces, bueno, fue bastante provechoso porque se vio todos los grupos, digamos, que queríamos observar. Entonces, en cuanto a números, fue bastante bien, bastante eficiente. Entonces, en ese caso, yo creo que fue exitoso. ¿Okay? Sí, hablando como de números en cuanto a porcentaje, que eso siempre es bonito saber porque es algo relativo a todo lo demás que se encuentra en el país. Vimos 36% de toda la herpetofauna que actualmente tenemos registrada en Costa Rica. Entonces, como de un poco de comparación, 36% de todo lo que hay solamente en una noche, solamente en 3 horas, en 35 rutas a nivel nacional. Sí, casi como una cuarta parte de toda la herpetofauna que hay en Costa Rica. Sí, correcto, un poquito más. Usted imagina que tal vez no hay tantos animales porque la gente no sabe que existe un montón de especies, pero que encontrar 170 especies en una sola noche, obviamente cuando uno busca aves o busca otros grupos más abundantes y tienen números altos, pero en este grupo de anfibios y reptiles, por lo general la gente piensa, bueno, ¿cuántas salamandras hay en Costa Rica?
Pregunta, hay 2, 3. La gente piensa que hay como una. A veces ni saben si hay salamandras. Yo Bueno, no sabía antes, o sea, antes de conocerte exacto. vos no sabía que existían salamandras en este país. Tenemos 58 especies de salamandras. Claro, la gran mayoría son especies súper crípticas que no se suelen observar, entonces cuesta bastante observar. Hay unas cuantas, dependiendo de la región, que sí son fácilmente detectables, que son principalmente las que vimos en el conteo esta vez. Sí, las Sí, finitas. las salamandras, por ejemplo, la salamandra estriada, que es una salamandra muy bonita, esa es relativamente común en el Caribe, entonces era esperable que se viera. La oedipina cara blanca también, es una especie muy bonita. Y por ahí salieron otras que no eran tan fáciles de ver, como la de Savalley, oedipina Savalley, en el Pacífico Sur, en una de las rutas. Que es muy bonita y también es como rarita de ver. Pero bueno, cosas interesantes que se vieron. Usualmente, si estamos hablando de Pina cara blanca o de Pina Savalley, son especies, digamos que especialistas de cierto microhábitat en cierta zona del país que no hubiéramos detectado si no teníamos una ruta en Guapiles y una ruta en el Pacífico Sur. Entonces, Y la Cecilia que se vio sí es como la más común. La del Los bigotito, cecilios, o... ok, ¿qué son cecilios? Bueno, para Sí, las por personas que favor, están escuchando. explica, Juan, explica. Un cecilio no es una persona que se llama Cecilio. Ni Cecilia. Ni doña Cecilia. Es un grupo de anfibios que no tienen patitas, que son ápodos, que viven bajo la tierra y que también son un poquito ciegos, no tienen, digamos, una visión como tal, viven bajo tierra. Este grupo de anfibios se confunden con lombrices porque, bueno, se parecen mucho, pero tienen vértebras y demás. Son raros de ver porque viven bajo tierra. Entonces, no siempre se ven, pero hay ciertas áreas del país, como por ejemplo en Pacífico Central, que teníamos unas rutas, se pudieron observar gracias a que, bueno, que llovió mucho y estos animales cuando llueve mucho salen y empiezan a desplazarse por encima de la tierra. Entonces, ahí es que se pueden ver. Pero no es como que yo voy a ir una noche y voy a tener la seguridad de ver uno. Puedes ir 5 o 10 noches y no ves nada. Sí, ¿no? claro. Yo nunca he podido ver una al menos viva, o sea, como que... Sí, de No hecho viva. nosotros ahorita más adelante cuando hablemos de una de las rutas en las cuales fueron detectados tenemos una observación, una anécdota del líder del conteo en esa ruta, entonces vamos a hablar de Perfecto. cómo son animales que suelen pasar súper desapercibidos y la gran mayoría de la población ignora de su existencia. Ok, bueno, entonces yo creo que es tiempo De la rifa. de esto que está acá. La Recordar, primera rifa. no, pero vamos a rifar Ok. unos premiecitos que afortunadamente tuvimos muchos patrocinadores y gracias a eso tuvimos también ciertas facilidades, tanto en las rutas durante el conteo. O sea, la gente se portó súper amable, nos dieron facilidades de hospedaje, alimentación en algunas rutas y estamos sumamente agradecidos por todo eso. Además, nos dieron algunos premiecitos pequeños, que ahí, bueno, ahí pueden ver algunas imágenes de cuáles son los premiecitos. ¿Cuáles premiecitos tenemos, Alex? ¿Qué sigue primero? Tenemos un total de 22 premios. que No, van pero desde- estás contando uno No, ahí ese que no, está ese metido. no. Ah, bueno, sí, hay uno extra que tal vez. Hay uno tal vez extra sí, que tal vez puede no. que a alguien le interese por ahí. Pero bueno, tenemos 21 premios en total que van desde camisas hasta gorras y los más interesantes, en mi opinión, son algunas tazas de emprendedores muy tuanis que son muy cargas en ilustración y también guías de identificación de anfibios y reptiles que van a estar rifadas durante esta transmisión. Vamos a rifar ahorita 3 cositas como para empezar, que es una tacita de zorro plateado y un par de pósteres de ranitas. Gracias a Marco Molina por, bueno, también ayudarnos, participó durante una de las rutas y nos regaló una tacita, que es la que está aquí en la imagen, para regalar. Entonces, Ok, Nano. mano herpetológica No, primero, no. mano de la experiencia. Bueno, está Vamos, bien. vamos. Y después yo saco uno y ya. Aquí Alex están sacó. los papelitos para que vean. Aquí están todos los nombres de las personas que participaron. Juan cortó eso a mano para que sepan. Así de. Son 368 papelitos. 368 papelitos. ¿Es en Aquí. serio que los cortó? Bueno, ya. Aquí este. Ok. Yo leo. Ok. Emanuel Solís de Lomas Barbudal. Ok, entonces Emanuel Emanuel Solís se ganó la taza de zorro plateado, que es la que están viendo en pantalla. Y yo voy a sacar un papel y vos saca otro papel. Alex. Emanuel Solís. Ah, yo estaba poniendo lo mismo, Manuel Solís. Sí. Y este siguiente es un póster de ranitas. De ranitas de vidrio y se lo llevó Zoe Núñez Mónagas. Ok, Creo que se de la pronuncia ruta de así. Macao Lodge. Ajá. Y vos saca uno. Y este sería igual un póster de ranitas venenosas que se lo ganó de la ruta de Veragua, Gendry Álvarez. Ok, dejemos esto aquí, ¿verdad? Como para tener Ajá. un orden ahí. Y aquí vamos agregando aquí. Agrega los nombrecitos. Bueno, ya. Ajá. Ahorita más Secretario, adelante secretario. volvemos con otra rifa. También.
Entonces, lo que les comentaba Alex es que vamos a hablar un poquito de esas rutas, pero no vamos a hablar tanto de cuántas especies se vieron, cuántos animales. Estamos haciendo un documento escrito para que pueda ser consultado eventualmente y que se va a enviar, digamos, a las personas líderes de cada ruta para que sea compartido y ahí se puede explorar un poquitito cuántos son los números. Queremos ver un poquito más qué les pareció a las personas que participaron. Y tenemos una región que es la región central. Vamos a iniciar con la región del Valle Central. Esa es mi parte. Ahí Todos son mis papas, pero es que esta es bien importante. Ahí tuvimos varias rutas importantes y una de ellas fue el Monte de la Cruz, Alto del Roble y Monte de la Cruz. Sí. Ahí tuvimos un grupito muy participativo y lo que yo quiero rescatar de ahí es que hubo una coordinación de varias instituciones, de varias municipalidades, Municipalidad de Santa Bárbara, Municipalidad de Heredia, Municipalidad de Barba, que dieron su aporte a en diferentes formas. Que alimentación, que transporte, y nos facilitaron el uso del paradero turístico del Monte de la Cruz, que es un sitio donde se hizo una de las rutas. También agradecer a SINAC, que ellos nos prestaron una buseta para trasladar a las personas desde Heredia hasta el Monte de la Cruz. Sí, algo súper importante de esa ruta también es que esto forma parte, el Monte de la Cruz forma parte del recién inaugurado Corredor Biológico Interurbano Cubujuquí. Entonces ahí vemos cómo se pueden involucrar este tipo de manejos de zonas en actividades de este tipo. Entonces bastante interesante ver cómo el Corredor Biológico está abierto a realizar este tipo de actividades. Pues vamos a ver un par de videitos en estos momentos. ¿Los tienes por ahí? Ajá, entonces los videos que vamos a ver ahorita van a ser de Ginger Bodra y Dorian Carballo, que fueron dos participantes de ambas rutas para el conteo. Monte de la Cruz y Corredor Biológico Interurbano Alto del Roble. Bueno, yo fui parte del segundo conteo de reptiles y anfibios. Me tocó la ruta del Alto del Roble. La verdad es que fue una ruta muy bonita. Pasamos mucho por agua porque estuvo bastante lloviendo todo el día, pero pudimos ver bastantes individuos, bastantes ranas, escuchamos bastantes ranas. Una de las principales que escuchamos fue, por ejemplo, Ismaila Picadoy, una rana muy bonita que siempre nos encanta escuchar. Y sobre todo, la especie que más nos gustó fue la Botrichis nigroides. Que sí fue un encuentro bastante bonito porque fue el lifer de creo que casi todas las personas que estábamos ahí. Entonces fue muy emocionante y aunque el clima no fue el mejor, fue una experiencia como muy grata porque entre la lluvia y los rayos y todo y como la caminata y el esfuerzo que hubo de búsqueda, aunque no había demasiado, fue bastante gratificante. Entonces sí fue una buena experiencia. Me gusta mucho esta parte porque, digamos, yo como persona que es entusiasta de la naturaleza y no ni bióloga ni herpetóloga, es muy bonito ver cómo la gente se anima a esto, a salir como a una noche lluviosa, que hay barro, o sea, que básicamente uno sufre como no sé, a veces cosas que uno piensa que son como infortunios del clima, lo sufre ahí en la noche, que lo pican los zancudos y demás, pero uno está demasiado contento como viendo bichitos y me gusta esto de que para ellos, digamos, quizá no hubo como este volumen de especies, pero fueron especies icónicas como la picadoy, que ahorita ustedes van a hablar de eso porque yo ni idea como de la ecología de la picadoy, pero es muy bonito como ver esto, que eso no importa porque uno está demasiado entusiasmado y como buscando bichitos en la naturaleza. Y como que se conecta con la naturaleza, o sea, como que nos enseñan esto, como de que salir y mojarnos, llenarnos de barro, de sucio y demás. Y yo amo como el trabajo que ustedes hacen de campo, porque para ustedes es divertido y es como el día a día y nada más llegan a la casita contentos y recargados de andar embarcados. Y ensuciados. A veces cansados. Sí es cansado, pero es lindo. Sí, obviamente, es bastante bonito y por más que uno esté cansado, si usted me dice que vaya hoy en la noche a un lugar chiva a buscar uno siempre va. Sí, uno va. Sí. Justamente. Y en este caso, el video que acabamos de ver, Ginger menciona el lifer. ¿Qué es el lifer? Lifer es como, tal vez ustedes, la generación de ustedes, yo he escuchado el check. El check, que es cuando uno ve una especie por primera vez. Entonces, cuando yo veo una rana por primera vez, pues es un lifer. Es un término más de pajareo. Sí, y también creo que deberíamos castellanizarlo un poco, o sea, como avistamiento primerizo, así. O sea, bueno, el concepto lifer da pereza, pero eso es para otro podcast. Pero bueno, la primera vez que se ve una especie es una experiencia muy bonita para las personas. Y en este caso, ella habló de la Botrichis nigroides, que es la víbora de palma, una especie muy bonita, muy llamativa,
llama una víbora pequeñita, tamaño así, que es de zonas altas. Esta especie es más o menos poco frecuente de ver en algunos casos. En esta zona de Alto del Roble se ve con relativa frecuencia, y para las personas que estaban ahí, para muchos era la primera vez que veían esa especie. Entonces por eso la emoción de la compañera. Sí, y claro, digamos, la otra especie que menciona Ginger y Dorian en el video es Ismoila picadoy, que es una ranita de un género que es endémico de Costa Rica y Panamá, solo del Istmo Centroamericano, entonces solo aquí la podemos ver. Y aparte esa es de un grupo dentro de Ismoila que son ranas de bromelias, que siempre están en el dosel, entonces uno puede ir a campo y escuchar cientos de individuos, pero muy rara vez vas a lograr verlo con los ojos directamente, porque es una rana que siempre está arriba. Y una anécdota muy buena que tuvimos el año pasado es que el año pasado sí la vimos directamente. Tuvimos un avistamiento con los ojos. Tuvimos un avistamiento de la especie en vivo, digamos, con los ojos. Y eso fue muy raro porque el individuo estaba sobre una quebrada en un helecho, sí. Y eso no suele pasar casi nunca. Este año no se vio con los ojos, pero sí se escucharon bastantes individuos de manera auditiva y se reportaron en la aplicación para nosotros tenerlos en cuenta para el conteo. Sí, esta ruta es parte, como decíamos, del Valle Central, pero es una ruta donde todavía bastante bosque. Pero tuvimos otras rutas, y esto es importante, en la región central, que es Atillo 4, Parque La Libertad y Parque Ambiental Municipal Río Tiribí. Son más que todo parques urbanos, digamos, relativamente urbanos, donde en algunos otros momentos se han hecho actividades como conteos de aves, como otras cosas. Y allí rescatar también la importancia de los corredores biológicos interurbanos, que son un tipo de manejo de área de conservación, por decirlo así, que ha funcionado para mantener ese verde cerca de las ciudades también. Y el que se hayan realizado ahí nos permite, bueno, hay fauna, hay animales importantes, tal vez no cantidades tan altas como en otros sitios, pero siempre están presentes. Sí, pero también esto como, bueno, este río, ¿verdad? El Torres, como que esto, como entender que en el río Torres hay ranitas de vidrio y están ahí resistiendo, y bueno, también hay mucha avifauna y así, pero digamos, como siento que para la parte ciudadana, como una persona que es de ciudad, salir y darse cuenta que en su río local, que a veces huele feo, que a veces lleva agua sucia, que tiene basura y demás, hay ranitas como resistiendo ahí, intentando mantener saludable el ecosistema para todas las personas, digamos, como que eso a mí me parece como muy cautivador, y por eso la ruta central es una de mis favoritas, no porque seamos chepecentristas ni del Valle Central, pero sino porque significa que en las ciudades la fauna está resistiendo, y como que nos da más bien ese llamado de poder tener estas cuencas más limpias o involucrarnos más. Y no es poquita, digamos. No, es un montón, o sea, como que hay bichitos en el agua. Y de hecho, digamos, uno de los retos que tiene hacerlo en una parte central es también las mismas personas. Sí, entonces, uno de los desafíos que tuvimos que afrontar para el conteo es la seguridad de las personas, y aquí queremos tocar un punto importante que aprovechamos introducir a la ruta de la zona protectora Cerros de Escazú, que es la participación de Cuerpo Policial y de la Cruz Roja. Entonces la Cruz Roja y los policías no solo ayudaron con la seguridad, que es muy importante en las rutas interurbanas, sino también que participaron. Ellos estuvieron contando. Nos decía Juan que él gustaría presentarles una foto que tomó Emir, que es policía. Policía. Donde se ven los policías y los cruzrojistas buscando las ranas con un foco que quién sabe para qué lo usan, pero es buenísimo. Y pues no, o sea, nos conmovió mucho, no solamente el apoyo que estas personas nos dieron a lo largo de las diferentes rutas interurbanas, sino también el interés de participar dentro de la ruta. Hay otras fotos donde están como colaborando en la organización pre-conteo, entonces pues estamos súper felices de poder contar con el apoyo de estas organizaciones. Nosotros pensamos tener, digamos, apoyo de fuerza pública, policía municipal, obviamente, para que cuidar a las personas, pero además de eso, muchos estuvieron participando activamente del conteo, entusiasmados. Y también esto como que refleja esta necesidad como de realmente, o sea, que si la gente de ciudad quiere salir a, o sea, poder avistar como la fauna nocturna que hay, lo puede hacer, pero también la importancia como de esto, de congregar a varias, o sea, organizaciones como es la Fuerza Pública o la Policía Municipal, para que uno pueda en serio salir en la noche a la ciudad a bichear seguro, o sea, como de... Entonces siento que es como un buen principio como para que se entienda que las ciudades tienen que ser como más seguras, amistosas, y que podríamos disfrutar de la naturaleza. Y que es posible hacerlo, ¿verdad? Que eso que a veces se preocupan las personas de las áreas verdes cerca de las ciudades que pueden ser inseguras, obviamente,
si no tenemos una buena organización comunal, es difícil hacerlo, pero si podemos tener este acompañamiento, se pueden hacer muchas cosas. Para terminar esta ruta, creo que nos queda la finca Queverí. Pero vamos con rifita. No, después del video de Eso. Sergio. Ok, vamos a ver el video de Sergio primero. Yo, rifa. Sí, entonces vamos a ver el video de Sergio Monge, que participó con nosotros en Queverí. Yo fui el líder de ruta de Finca Queverí. Es una finca que me gusta mucho mencionarla porque ellos tienen inicios de empezarse a involucrar muchísimo en la parte de conservación, y yo creo que esto fue la historia de muchas de las rutas que participaron en el conteo. Gente que quiere involucrar más su propiedad en la conservación de estos y otros tipos de animales. Entonces vamos a ver el video de Sergio de cómo nos fue en la ruta. Okay. Yo quería hablar un poco acerca del segundo conteo de reptiles y anfibios que tuvimos hace unas semanas atrás, y para mí fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad, porque se aprende mucho respecto a conservación, respecto a la importancia que tiene cada uno de esos individuos en los ecosistemas. Y para mí, como estudiante de gestión turística sostenible, me brindó, digamos, herramientas para lo que es la conservación de las especies y aprender que tenemos que cuidar las especies y convivir con ellas. Y este segundo conteo de reptiles y anfibios fue demasiado enriquecedor para mí, la verdad, y para todos los que estuvimos ahí presentes, sin importar que nos lloviera un poco. La verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora y estamos deseando que venga el tercero. Muchas gracias. Eso me encanta que diga eso. Y yo, estamos deseando que haya más voluntarios para el tercero, porque está rudo organizar. Bueno, para mí es muy importante que fue participar personas de turismo. Sí, claro. No solo guías, sino que estén estudiando turismo. Ajá. También como este compañero. No sé si usted tiene algo que conversar de esta ruta. Sí, no, claro, o sea, en Queverí nos fue súper bien. Es una finca con bosque básicamente ripario nada más, es un bosque bastante secundario, en una zona que ha sido históricamente muy afectado por un declive súper grande de anfibios, que es un tema muy complicado, pero que actualmente se está recuperando. Entonces ahí vemos como la importancia de realizar este tipo de conteos en zonas así, para ver cómo se va comportando esa dinámica de recuperación y ver cuáles especies estamos volviendo a ver. Vimos bastantes especies de ranas, bastantes individuos, a pesar de ser una ruta en una zona que normalmente se asocia con menos diversidad y menos abundancia. Creo que estuvimos como en el top 10 de cantidad de individuos. Wow. Entonces nos fue bastante bien, a pesar de ser una ruta malilla, digamos, en ese sentido. Por lo general, el Valle Central, bueno, la ruta central no esperamos mucha diversidad muy alta, por condiciones normales, digamos, del sitio, pero se vio bastante. Se vio bastante. Entonces, ahora creo que vamos a seguir con una rifa, y para esto tenemos unas camisas que amablemente nos donó Human Nature, con la compañera Alexa Sticker. Nos facilitó algunas camisitas, bueno, que ahí están las imágenes para que vean. Tenemos 4 camisas con dos formatos, dos tipos. Ahí las están viendo. Entonces vamos a ver la primera. ¿Saco o quieres sacar también? Yo también saco. Papelito. Entonces, esto es una de las camisas de Human Nature Conservation. Human Nature. Y ahora, si no le quedan, digamos, la pueden regalar. La pueden regalar. Sí. Centro Manu, Gerald Murillo Chávez. ¿Gerald? No, pero es otro. Es otro Gerald. No es Gerald. Gerald Murillo Chávez. Gerald Murillo Chávez, de Centro Manu. Me saqué otro. Ah, yo también. Sí, porque son 4, ¿no? Ah, ok. Okay. Yo ya tengo otro ganador. Ajá. Sebastián Estay de Veragua. Ok. Stay. Sebastián Stay de Veragua. Perdón, Stay. Ese se ganó otra camisa de Human Nature. El tercer ganador es Rubén González Campos, de la Ruta de Venecia. Rubén González Campos. Otra camisa. Y la última camisa de Human Nature es para Cristel Arce Corrales, de la Ruta de la Leona. Ok. Ahí tiene por ahí. Estas personas eventualmente nos vamos a contactar para hacerle llegar los regalitos que tuvieron. Perfecto, gracias. Bueno, continuamos con Occidente. La ruta de Occidente también tenemos poquitas rutas. Esto es más que todo hacia el norte del Valle Central. La ruta de Venecia, de Bajos del Toro, vamos a conversar un poquito porque nos ayudó. Hay que agradecer muchísimo a la Universidad de Costa Rica con el laboratorio de la PECOM, que fueron los que se pusieron la camiseta para organizar esta ruta. En este sitio, bueno, era el Parque Nacional Juan Castro Blanco,
la reserva Manuel Koch y por ahí otra localidad. Fueron como 2 rutas organizadas por ellos, por estas personas, y básicamente se encontraron bastantes especies en uno de los sitios, en el otro no tanto, porque les llovió demasiadísimo, pero sí se encontraron. Y aquí tenemos un videíto de la compañera Daniela Vargas, que nos va a hablar un poquito de cómo fue su experiencia con la participación de la ruta de Venecia a San Carlos. Hola, mi nombre es Daniela Vargas. Esta es mi primera vez participando en un conteo de anfibios y reptiles. En esta ocasión estuve participando en el sector del Parque Nacional Juan Castro Blanco, específicamente en la Reserva Manuel Koch. Es una ruta bastante especial, ya que es un área un poco aislada, que limita con zonas más urbanizadas, caseríos, incluso con potreros. Entonces teníamos como un poco la idea de que íbamos a obtener bajos resultados. Sin embargo, nos sorprendimos bastante, ya que obtuvimos súper buenos resultados, contando así 33 especies, 20 anfibios y 13 reptiles. En general, eso nos da una gran esperanza para seguir conservando la herpetofauna de nuestro país y seguir participando en actividades como estas, que realmente fue una experiencia súper enriquecedora. Aprendí un montón, mi equipo fue un equipo súper dinámico, súper activo, y eso también aportó mucho en mi aprendizaje, y estoy muy emocionada con los datos y muy feliz con los resultados, esperando además participar del tercer conteo. Muy bonito también la participación de la compañera Daniela. Ahí habló algo muy interesante también, y es que tuvieron participantes estudiantes, tuvimos voluntarios, pero también expertos. Sí. También de la universidad tuvimos algunos compañeros, pero en cada ruta se procuraba que hubiera una lagartija ya. En cada ruta una lagartija espinosa. ¿Cola espinosita? Una cola espinosa. Perdón. En cada, ¿qué está diciendo? Que tuvimos expertos, personas expertas. Porque digamos, en estas actividades, como va a decir uno de los compañeros más adelante, no necesariamente usted tiene que saber, usted tiene que ser entusiasta, y lo que va usted es a aprender. Y para aprender, el acompañamiento de expertos en este caso fue muy importante, que te ayuda a decir, bueno, ¿por qué esta especie es tal o no? Y en esta ruta, bueno, en casi todas las rutas tuvimos ese acompañamiento también. Sí, que se podía preguntar y nada, participar y tener curiosidad, no había que... Sí, y también algo importante en esta ruta, que bueno, no lo mencionó la compañera, es que se participó con algunos funcionarios del Parque Nacional Juan Castro Blanco, que dieron acompañamiento en la ruta de Bajos del Toro. Y bueno, ahí fueron 2, pero en general, en todo el conteo tuvimos 13 funcionarios de diferentes áreas de conservación los que estuvieron participando. Y bueno, por supuesto, es algo de tomar en cuenta, que fue muy importante tener no solamente ese apoyo, sino que esa participación activa también de los funcionarios. Y por ejemplo, la Reserva Forestal Grecia, o el Bosque del Niño, como se llama por ahí, también ellos participaron con 5 personas, y en la ruta que se hizo, bueno, sí se vieron unas poquitas especies, pero lo importante es que fueron parte importante de este conteo. Quisiéramos que hubiese más rutas dentro de parques nacionales, reservas, que eventualmente podríamos hacer con estas personas, con los funcionarios. Y las ACP, las áreas silvestres protegidas, son una fuente sumamente importante para realizarlos. Entonces, más bien lo que hacemos es abogar para que más áreas puedan participar. Sí, ¿verdad? Y agregando este tema de cuál es el perfil de las personas que participaron en el conteo, nosotros en el documento escrito que ya Juan comentó anteriormente, que vamos a eventualmente publicar para acceso de todo el mundo, vienen de cada ruta cuál fue el perfil de las personas que participaron. Entonces, por ejemplo, en esta de Reserva Forestal Grecia y en todas las demás, usualmente tenemos personas voluntarias, personas estudiantes de algo relacionado a la biología o no, personas funcionarias del SINAC, incluso empleados de las mismas instituciones que estuvieron participando en el conteo. Eso todo se tomó en consideración a la hora de hacer el estudiantes reporte. Hubieron muchísimos. Muchísimos estudiantes, sí, claro. Por ejemplo, la ruta de la UTN, que la ruta de Atenas, la UTN son casi que específicamente estudiantes. Obviamente, saludarlos, agradecer a las personas que estuvieron allí, y también a la universidad y al programa de manejo
forestal y vida silvestre, que justamente esa semana tenían la Semana Forestal de Vida Silvestre, entonces tenían como actividades para los estudiantes y ellos mismos son los que estaban como promocionando, bueno, hagamos unas actividades. Y el conteo cayó justamente en esa semana, afortunadamente. Entonces fue una actividad más de los estudiantes, fue organizada por estudiantes, fue dirigida y hecha por los estudiantes de la UTN. Y eso está súper bonito porque entonces no fue solo un evento biológico, sino como algo, parte de algo más cultural que tenían dentro de la universidad. Exactamente, sí. Entonces, y eso pasó en otras, digamos, que tenían, digamos, otras actividades complementarias y el conteo fue como una actividad de complemento para lo que ya tenían, que quedó súper bien para muchos locales, muchos lugares. Tenemos, bueno, vamos a pasar a otra región, que es la región norte. La región norte básicamente es como la parte norte del país, Guanacaste, Monteverde y Caribe Norte, también, donde ahí tuvimos varias rutas muy interesantes, también con una diversidad un poquito más grande. Las regiones anteriores teníamos especies bastantes, pero no tanto como estas que vamos a ver. Sí, ya las siguientes que siguen tienen una gran variedad de especies, mayor riqueza. Y qué locura, porque dibujé una cascabel, porque en el norte se ve una cascabel, pero no salió. Sí, no salió cascabel. Llovió. Entonces, lo que sí salió fue el gecko en la ruta de la Catarata La Leona. El Coleonyx mitratus, el gecko de bandas. Es una especie que la pusimos el año pasado en el conteo, como una especie que queríamos ir a ver, pero no se vio el año pasado. Este año sí se pudo observar. ¿Y el año pasado sí se vio cascabel? No, tampoco. Que toda difícil. Esa todavía nos queda debiendo. Se hace la de rogar. Hay que no ponerla, pero bueno. Ahí tenemos un video del compañero Ian de La Leona que nos va a hablar un poquito de cuál fue la experiencia en Catarata La Leona, en finca Don Rafa. Y bueno, vamos a ver este videito. Buenas. Les habla Ian Alfaro. Algunos datos que creo que deben considerarse de la ruta es que se cruzan ríos, se pasan cruzando ríos toda la ruta. Entonces por ahí también destacar a los contadores, que ninguno de los que vino escatimó cruzar ríos en varias ocasiones, incluso más allá de la cintura. Hablando un poco de la experiencia, creo que fue demasiado buena para todos. Algunas cosas interesantes que puedo recalcar es que varios de los que estuvimos en el conteo, valga la redundancia, fueron 10 personas, somos del lugar y hemos estado haciendo constante monitoreo. Usualmente avistamos 10 especies, bastantes individuos, pero de 10 a 8 especies. Sin embargo, durante el conteo pudimos alcanzar casi el doble de especies y una cantidad bastante importante de individuos, registrando 3 nuevas especies para el lugar y encontrando escenarios demasiado buenos como una depredación de una leptoira rombífera. Otra cosa que me pareció bastante genial es que al final del conteo muchos de los contadores, bueno, todos los contadores estaban interesados, estaban sumamente felices y la pregunta fue, ¿y cuándo es el próximo? Porque en realidad fue una actividad que nos gustó bastante a todos. Amo demasiado esto de que también se dieran como cosas que, o sea, registrar 3 especies nuevas para un lugar es demasiado. Y me encanta la parte que dice que el río le llegaba como porque ustedes como biólogos cuando tienen que hacer muestreos es así, o sea, es de bueno, traga bosque o traga río, pero no puede escapar, o sea por donde sea que le llegue el río, tiene que ir a muestrear. Bueno, no siempre. Entonces, pero sí. no siempre, el otro, yo prefiero bosque. Yo prefiero no mojarme. No mojarme. No, pero sí, eso que dice, digamos, en esa ruta fue muy bueno lo que ellos encontraron, no solamente porque dice que normalmente se encontraban una X cantidad de especies y que esta vez tal vez le pusieron como más ímpetu, más empeño y encontraron más bichitos, más animales, incluso algunas que no habían registrado antes también, o sea. Sí, digamos, retomando lo que dijo Ian, yo creo que una de las cosas más bonitas que le pueden decir a uno es ¿cuándo es el siguiente? Sí. Y muchos de los testimonios que están aquí preguntan ¿cuándo es el siguiente? Bueno, nosotros después de unas vacaciones. Unas vacaciones y sí esperamos un tercero. O sea, sí esperamos un tercero. Bueno, yo creo que todo el mundo quiere un tercero. Sí, va a pasar, sí va a pasar. Me gusta escuchar estos videos porque es más que todo escuchar a la gente que participó, cuál fue su experiencia. Sí. También, ahorita tenemos el de Reserva Lomas Barbudal, que es una de las funcionarias que participó también. Agradecerle que nos abrió las puertas. Y es, bueno, Priscila Carbonell, que nos mandó este videíto, esa reseña de qué le pareció la ruta en ese lugar. Entonces vamos a ver ese videito de Lomas.
Hola, muy buenos días. Soy Priscila Carbonell de la Reserva Biológica Lomas Barbudal y esta vez participamos en el segundo conteo de reptiles y anfibios, lo cual nos pareció una actividad súper importante para ir conociendo como un protocolo más ecológico para ir conociendo el estado de salud de nuestros bosques. Uno de los compañeros nos recalcó la importancia de los reptiles y los anfibios en el nivel de la cadena trófica para el estado de conservación de los bosques. Muchas gracias. Okay. Qué bonito esto que dice Priscila, porque digamos, ahora como al principio explicamos qué es un conteo, pero creo que no abarcamos muy bien para qué sirve. Y los conteos sirven para eso, para ver la salud del bosque, para ver qué se puede ver en una noche, qué se puede contar, cómo está el ecosistema. Y por eso es que estamos haciendo también este conteo y ella está bien contenta con eso. Sí, hablo un poquito de la importancia, o sea, por qué son importantes los anfibios y reptiles. La gente puede pensar que es un grupo que no tiene mayor relevancia, pero sí tiene mucha relevancia en las cadenas alimenticias, en el control de plagas. Tiene muchas cosas muy importantes también. Sí, algo que también es súper rescatable de esa ruta es comentarios que nos hicieron principalmente los estudiantes que fueron de la UCR a participar en Lomas Barbudal, de las diferentes alianzas que lograron ellos a realizar, conectar principalmente con los funcionarios del SINAC, que les permiten a ellos como estudiantes seguir desarrollándose en su ámbito laboral y también académico, que esos tipos de alianzas son súper importantes. Y a la hora de pensar de que íbamos a realizar el conteo no lo teníamos tan en mente de que eso iba a suceder, pero sucede y nos trae bastante alegría de que se aprovecha de otras se cosas hace networking. Sí, básicamente, sí, entonces es muy importante y bueno, uno como estudiante lo entiende y aprecia ese tipo de cosas. Bueno, para esta ruta tuvimos también unas un poquito más conocidas que en el pasado las utilizamos, pues fue el Valle del Tapir. El Tapir Valley, ubicado en Bijagua de Upala, siempre nos abre las puertas. Un saludo a Donald. Donald siempre es muy amable con estas actividades. Y ahí tuvimos una ruta muy bonita con muchas especies, también 40 y resto especies y un montón de individuos. Ahí usualmente se ve la ranita Tlalocoila celeste, que es esta. Hablemos de endemismos. Que es una especie. Hablamos de uno, pero era Costa Rica y Panamá. Ahora hablemos de endemismos así. Como se ve, digamos, en esta imagen, es una ranita muy, muy bonita. Es endémica del Valle del Tapir, es endémica de esa zona. Y bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué significa una especie endémica? Yo quiero decir, una especie endémica es una especie como en una geografía demasiado restringida. En este caso, la Tlalocoila celeste, que mi amigo Juancito colaboró en su descubrimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Hace como 2 años, sí, está aquí. Sí, aquí está. Se encuentra como en 7 hectáreas de una finca que antes se dedicaba a la ganadería. Entonces, como encontrar una especie nueva en nuestro país de la que todavía no tenemos como una historia natural, ¿verdad? No sabemos si ya estaba, si se generó, si estaba ahí, si puede estar en otras zonas del país, solo se ha ubicado ahí. Es como este milagro, no sé, que en el 2025 uno encuentre un anfibio, es como algo muy lindo. Entonces, eso es un endemismo. Y algo demasiado inspirador y que incluso causa miedo la primera vez que uno llega a Tapir Valley y ve la poca extensión en la que se encuentra la rana. Ve un humedal y uno sabe que solamente en ese humedal podemos encontrar esa especie. Entonces, pues no, o sea, todo un privilegio tener la colaboración de Donald para poder hacer el conteo en la propiedad, porque es un dato súper importante para nosotros en la actividad. Claro. Bueno, en esa región, por lo general, también contamos con 3 rutas en Monteverde, en el Bosque Eterno de los Niños y en el Valle de San Luis. Súper importante la colaboración que tuvimos tanto del Bosque Eterno de los Niños con el Instituto de Monteverde, en el CIE en San Luis y la Finca San Luis también, Finca Ecológica San Luis. Todas esas instituciones dieron un apoyo tan grande a los participantes, a los contadores. Y justamente dentro de esa ruta estuvo la ruta de Pocosol, que es del Bosque Eterno de Niños, una ruta donde nuestra ruta. Y yo participamos, muy bonita también, bastantes personas. Lo que nos pasaba era que cuando había una ruta muy bonita, así que tenía mucha fama, se metía mucha gente. Sí. Y no podíamos meter tantísima gente. Sí. Tuvimos un promedio de 10 personas por ruta, pero en algunas teníamos 17, 20, un montón. Entonces lo que hacíamos era subdividirlas, ¿verdad? Hacer subrutas dentro para que fuera equitativo, 10 personas en cada ruta, por ejemplo, así. Entonces en Pocosol
Nos dividimos. Nos dividimos. Tomamos 2 rutas, Sí, caminos se por me olvidó aparte. qué iba a decir. Se te fue. Se me fue. ¿Viste otra lagartija? Sí. Y en Pocosol, bueno, sí, muy bonito también. Tuvimos 2 rutas bastante bonitas y tenemos un compañero que nos hizo un bonito video de su experiencia en Pocosol, la que es Pablo. Ay, Pablo. Pablito Castro. Saludos a Pablo. Saludos a Pablo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Castro y el equipo del conteo me invitó a contarles un poquito sobre cómo viví la experiencia justamente del conteo como una persona que no soy experta en anfibios y reptiles, que no trabajo directamente en este campo, que ha sido en mi caso más como un poquito como una afición que empezó en el momento en que encontré salamandras acá en mi patio en Pavas, en una zona urbana, una especie que debería ser muy común en el Valle Central, pero cuesta muchísimo encontrarla por ahora. De ahí entré a un curso, conecté con diferentes personas y terminé justamente en la ruta de Pocosol de este segundo conteo nacional de anfibios y reptiles. Una cosa que me parece muy importante, yo siempre digo que muchas de las cosas que están mal en el planeta en este momento tienen que ver con que las personas nos desarraigamos de la naturaleza, o sea, se creó una desconexión y no nos sentimos parte de los ecosistemas. Y este tipo de actividades de observación con un componente científico, actividades también como respetuosas con las especies, yo creo que vienen a sanar justamente esa desconexión. Entonces, el que, de nuevo, personas no expertas se involucren en esto tiene un valor altísimo, especialmente también porque se da en un contexto de comunidad. Un miedo que yo tenía con esto es como, yo no me sé los nombres científicos de un montón de bichos, no sé o me sé el nombre científico, ni idea cómo se escribe, pero ya viendo el grupo de personas que estaban ahí, que había muchas personas expertas, en realidad todo es en un contexto muy educativo, muy de apoyo. Entonces uno muy rápidamente pierde la pena y nada más se dedica a apoyar el conteo y a disfrutar, y como uno no conoce nada, todas las especies son nuevas, entonces todo es increíble, pero recomiendo muchísimo a las personas, aunque no se sientan expertas, a acercarse a este tipo de procesos, ¿verdad? De ciencia ciudadana, que de nuevo creo que vienen a sanar ese vínculo de las personas con la naturaleza, con los ecosistemas, y necesitamos muchísimo de esto. Me gusta demasiado esta reflexión que hace Pablo, porque digamos, Pablo es una persona que se encarga de tener nuestras ciudades habitables, y él desde su patio se dio cuenta que había salamandras y su interés por los anfibios creció porque se encontró básicamente salamandras en su patio en una casa en la ciudad. Entonces también habla de la importancia como de conectarnos con la naturaleza. Yo pienso que a veces cuando vivimos en la ciudad se nos somete mucho como a este entretenimiento como más de consumo, de ciudad. Entonces como el hecho de salir a la naturaleza y poder apreciarla, aunque uno no tenga como un nivel experto, es realmente como, no sé, como muy reconciliante con la persona en sí que uno es, no sé, como que uno llega a la casa recargado, no sé, cuando yo salgo a bichar con ustedes, yo nada más tengo demasiadas ganas de hacer mi trabajo, de existir y de volver el fin de semana otra vez a la naturaleza. Como que siento que esto que rescata Pablo es muy lindo, y también de que cualquier persona se puede involucrar, o sea, no necesita ningún tipo de nivel de nada, solo muchas ganas de ir a empaparse, de que lo piquen los zancudos. Eso es una donación voluntaria de sangrita, sí, para las especies que nos gustan, pero es esto, como de ir a... Claro, atreverse nada más. Ese testimonio que nos dio compañero Pablo, pues está muy claro de ese tipo de enfoque que queríamos, o ese tipo de impacto que queremos generar con estas actividades, con estas acciones, que no sea algo de los biólogos o de científicos y ya, súper cerrado, sino que sea algo un poquito que le llegue a las personas y que se sientan también partícipes, y que sepan que van a estar en un ambiente donde no van a estar solos, que van a ser personas que van a dar un apoyo, una indicación, y que la idea es que aprendan, ¿verdad? Y también como, no solo como... O sea, como que yo pienso que la naturaleza es de todas las personas, sí, pero también como a la hora que uno anda con personas expertas en naturaleza, se da cuenta cómo comportarse en esos espacios, y se da cuenta de que también quizá le falta un poquito de educación ambiental a uno, y a la hora que se involucra con personas como ustedes, uno entiende esto, digamos, hasta el principio básico que fue este conteo, que era no manipulación. O sea, ningún bichito aquí se tocó
Y entonces también es como muy importante eso de que personas, o sea, de la ciudadanía en general participen y se den cuenta de que pueden contemplar la naturaleza sin tener que intervenir tan directamente con ella o manipularla o demás. Claro, usted tocó un punto muy importante que íbamos a hablar un poquito más adelante, pero de una vez podemos repetir, ¿verdad? Sí, eso es algo súper importante, el hecho de la no manipulación, porque esto es algo que nos decían que iba a ser un desafío a la hora de realizar un conteo de anfibios y reptiles, porque a ojos de mucha gente, incluso mucha gente experta, era necesario tener a alguien manipulando en todas las rutas para identificar a las diferentes especies que íbamos encontrando. Y si bien es cierto que hay diferentes géneros, grupos de especies que se parecen mucho entre sí y hay que manipular al principio para saber cuál es cuál, logramos tener buenos datos, muy buenos datos, datos súper robustos, identificando a nivel de especie todos los individuos que nos estaban enviando y no se manipuló en ningún momento. Entonces es posible, claro, con la ayuda de muchas personas expertas, por lo menos una persona experta en cada ruta y luego la revisión post-conteo de los datos. También se utilizó la herramienta de la fotografía. Claro. ¿Verdad? Que en muchos casos la aplicación que estábamos utilizando, la persona observaba el animal, la especie, le tomaba una fotografía y subía su observación. Sí, sí, que realmente no es como, igualmente no es algo fácil, porque sí conlleva un reto, y de hecho tal vez aquí les podamos poner algunas fotografías de un individuo que está como tomado con la cámara en movimiento, con poquita luz y como a 5 metros de distancia. Idealmente, o sea, las fotos cuando tratamos de ayudar a identificar a las personas tienen que tener un poquito claras, ¿verdad? Ajá. A cierta distancia, por lo menos que se pueda apreciar ciertas cositas, y ahí se podría ayudar. Pero en este caso, la mayoría de las imágenes nos permitieron confirmar o ver alguna especie como que no estaba tan bien identificada, que eso también lo pudimos corroborar posterior a eso. Sí, claro. Pero eso es muy importante, digamos. Y yo quería regalar otra camisa. ¿Quieres ya? Momento, mucha inspiración. Esta ronda Más van a ser premios. igualmente 4 premios, que es una camisa del corredor de Paso del Jaguar, que solo dona la finca 3X del subcorredor biológico Barbilla Destierro Paso del Jaguar, una camisa de Soy Conservación, de la ONG Soy Conservación, y 2 camisas de Finca Cántaros que tuvo una ruta que más adelante vamos a hablar cuando estemos en el bloque del Pacífico. Son 4 camisas. Entonces en total son 4 camisas. Yo ya saqué 2 personas ganadoras. Aquí de buchona, porque vos sacaste 12 ahora y ahora luego a Alex le toca sacar otro. Sabe que no veo, ¿sabes? No, sí veo, entonces no tengo que ver. O sea, transparencia. Nosotros transparencia también en este estamos sorteo. aquí, entonces Nosotros estamos aquí, así que podemos quiero salir. ganar. Juana Barca, ¿no? No. ¿Quién? Bueno, ¿cuál es cuál? ¿Quién gana qué? Para la camisa del corredor del Paso del Jaguar. De Turitrips, Ariel Delgado. Ariel Delgado se ganó una camisa del corredor del Jaguar. Muy bien, porque es de la zona. Muy bien, él es local de Turrialba, sí, yo correcto. Pura suerte, pero acabo de sacar gente de Pocosol, o sea, y de San Luis, así, todo bien. De Pocosol, Pablo Andrés Cascante se ganó una camiseta de Soy Conservación. Y de San Luis, David Jiménez Trejos. Que él se ganó una camisa de Finca Cántaros. ¿Me ayudas con este, porfa? Sí. Y de la Finca 3X, Andrés Alvarado se ganó también una camisa de Finca Cántaros. Recuerden, si estas camisetas, bueno, no les quedan así, las pueden regalar o utilizar para lo que ustedes quieran. Aunque sea de pijama. De pijama, de sexy, pijama. camiseta sexy, o sea, miniseta. Para ir avanzando un poquitito, ¿verdad? Con esto nos quedan 2 regiones, vamos a ir un poquito más rápido. En la región Pacífico que tenemos por acá, tenemos algunas rutas muy interesantes. Esto es Pacífico Central de Costa Rica, una región muy lluviosa. Y tuvimos la ruta de Macao Lodge, una ruta donde es muy importante porque tuvimos la participación casi que exclusivamente de estudiantes, de estudiantes de primaria y de secundaria. Colegio y escuela. Sí, entonces, bueno, ahí, no sé, agradecer también al compañero Gerald, ¿verdad? Gerald Vega, que fue el experto, digamos, en llevar a esta ruta. Ahí podemos ver algunas imágenes, algunas fotitos. ¿Y vieron Cecilios? Sí, eso es algo que quería contar. Esto es una anécdota que nos comentó Gerald a nosotros, bueno, a mí, ustedes yo creo que no la conocen todavía. Gerald, bueno, súper encantado de trabajar con los estudiantes, a él le gusta mucho trabajar con este tipo de público meta, y estaban ellos de verdad muy, muy emocionados por participar en la ruta, y
cuando Gerald vio el cecílido, que lo vio a lo que tengo entendido como en una calle principal, Gerald empezó a gritar Cecílido, 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 con un montón de emoción. Y los niños, y todos los carajillos estaban gritando Cecílido, Cecílido, y estaban súper emocionados. Y no sabía ni Gerald qué era. me cuenta que después de un momento ya empezaron, ¿y qué es un cecílido? Entonces, para que vean cómo se puede transmitir la esa emoción. a pesar de que tal vez no eran 100% conscientes, que sí me comentaba que había alguno que otro estudiante Ajá. que sí era consciente de que era el cecílido y estaba súper emocionado, pero aún así, cómo trasciende el conocimiento este tipo de emociones que uno puede sentir en conteos de este tipo. Y es que qué difícil ver Cecilia. Sí, O sea, y a lo es que como- tengo entendido fueron 2 y 2, o sea, en la ruta de Macao Lodge vieron 2 cecílidos, que es de una especie relativamente común en el Pacífico, que es Dermophis glandulosus, y en la ruta de Casa Plinia, que queda en Puriscal, también vieron 2 especímenes de esta misma especie. Claro. Sí, bueno, ahí yo quiero recalcar eso, digamos, que esta ruta participaron estudiantes de primaria y secundaria. Agradecer a Josué Medina del colegio Tree of Life, una escuela, un colegio internacional, que fue el que colaboró buscando el lugar, haciendo toda la organización del transporte y demás, y que también le dio la oportunidad a los estudiantes de participar, ¿verdad? Y que, bueno, son jóvenes pequeños de escuela y colegio, que recibieron esa actividad, como usted lo indica, muy entusiasmados, pero que también, o sea, pueden aprender de este tipo de actividades de una forma segura, ¿verdad? Y digamos que el conteo no fue solamente expertos, personas adultas de muchos años, investigadores, fueron este tipo de grupos a los que queríamos llegar también. O sea, en un principio no pensábamos como ir a escuelas o así, por un poco la complicación, pero ellos mismos, o sea, el mismo profesor, el mismo colegio fue quien se nos acercó para decirnos, podemos participar. Claro, o sea, siempre y cuando hayan ciertas condiciones de ruta, está válido. Sí. Y muy contentos de que hayan participado y que se hayan entusiasmado mucho con eso y también encontraron un montón de y bichos. con suerte pudimos desafiar esos retos que conlleva trabajar con estudiantes de colegio y escuela, porque personalmente yo creo que todos tenemos algunas experiencias a lo largo de nuestra vida juvenil, digamos, que nos hicieron encariñarnos con este grupo de animales. Entonces yo recuerdo la primera vez que toqué una serpiente o que vi un reptil cuando iba a un parque nacional, entonces yo siento que esto puede ser como una memoria importante para la vida para de ellos, de ellos. para ellos y ellas, los estudiantes que tenemos ahí. En Y esta que ruta podemos ir a contar con la niñez, o sea, Sí. siento que para un futuro quizá más colegios se puedan apuntar o escuelas. Claro, ahí sí nos está escuchando algún colegio Sí, que tenga... inclúyanse, denos quisiera más participar. trabajo. ¿no? Ah, Así que se comuniquen con nosotros y hay ciertas formas de que puedan participar, que no crean que por ser así, digamos, de edades menores no se pueda participar. Sí. En esta región, bueno, no vamos a hablar mucho de eso, pero digamos en Cloudbridge, que fue una ruta que, bueno, esperábamos encontrar algunos anfibios interesantes, no se vio mucho, pero porque llovió mucho, porque fue demasiada lluvia durante todo. Y eso pasó durante todo el conteo, digamos, hubieron algunas rutas que fue agua, fue lluvia total toda la ruta. Y eso es una de las cosas que, bueno, fue bueno para muchos especies, muchos individuos que se observaron, como ranitas de vidrio, que fueron súper abundantes, y otras, pero también mucha lluvia no es bueno. O sea, demasiada lluvia también hace que se nos dificulten las observaciones y que nos hagan los bichitos, que se escondan también. Entonces, en este caso, también consideramos un poco que si bien ciertas rutas no generaron tantas especies e individuos, es más que todo porque las condiciones no dejaron de ser lluviosas, dejaron todo el tiempo claro. era así. Y súper importante el ejemplo de Perú, por ejemplo, que ellos nos comentaban, ellos se dividieron un poco en las rutas y algunos fueron como a la parte más baja de la propiedad y otros a la parte más alta, y encontraron una composición de especies diferentes en ambas partes. Entonces vemos como incluso en una misma propiedad de unas cuantas hectáreas puede variar el microclima teniendo diferentes especies en el ensamblaje de ellas. Entonces, como incluso en un mismo sitio podemos tener diferentes resultados dependiendo de cómo abarquemos la zona en la que estamos muestreando. Bueno, de estas rutas también, nada más agradecer también a la Estación Biológica Las Cruces, a la OET, que en esa parte nos colaboró bastante, y a Finca Cántaros y Soy Conservación, que fueron fundaciones, organizaciones muy, muy apuntadas también. Sí. Y bueno, que también nos regalaron unas camisetas para eso. En este sitio se vieron algunas especies importantes de conservación, por ejemplo la rana de Legler, la rana de ojos rojos, Legler, también la bocaraca manchada, y algunas especies que
por ser la zona Pacífico Sur, solo estaban allí. Entonces, solo allí se podían observar. Correcto. También. Sí. Y hay algunas especies emblemáticas o típicas de la zona muy importantes, como esta ranita de ojos rojos, la ranita de Legler. Pero bueno, agradecer también a Finca Cántaros por la apertura. Claro, y otra especie que mencionamos al principio que tiene doble comodín de ser rara es la salamandra de Savage. Sí. Savagei, que es una especie que solamente... No, esa no es. No, está la robusta. Una especie que solamente en Pacífico Sur y aparte de eso una salamandra. Entonces, pues estas dos rutas importantes por eso. Sí. Esos stickercitos que sobraron de... Que se vio Telopus. ¿Contamos a Telopus? No contamos a Telopus. Esperamos que la ruta del sur hubiera... Pero no sé. Pero sí se observó, ¿qué? Del sur. Sí, a Telopus y... Bueno, nos quedamos y viendo Cascabel. No pasó. Finalmente, la ruta Caribe fue una de las regiones, digamos, donde más se observó anfibios y reptiles. Es obviamente porque la zona Caribe de Costa Rica, los bosques lluviosos tropicales, son sumamente diversos, sumamente ricos en cuanto a diversidad y en cuanto a abundancia de especies. Y ahí tuvimos bastantes rutas también. Sí. Tuvimos unas rutas súper importantes. Más allá de hablar cuántas especies, un promedio en algunas rutas hubieron hasta 50, 54 especies y en algunas hasta 500 individuos en una sola noche. Por ejemplo, también, la Paverde, Estación Biológica La Selva, son rutas que normalmente aportan una gran cantidad de bichitos. También. Considerado, digamos, un poco el sesgo de los cantos, porque una cosa que también se hizo es cuantificar los cantos de algunos bichitos y uno lo hace de una forma aproximada. No es un número tan exacto, porque, por ejemplo, la rana martillito, esa que suena... Ahí ponemos un audio de cuando suene. Audio y foto. Un video. Tenemos un video de Finca Queverí de la rana martillo de altura, que es la rana cantando en vivo con el saco inflado. Entonces eso lo ponemos por aquí de fondo y les dejamos el audio en segundo. Entonces, esas ranitas, por ejemplo, es muy difícil verlas en el bosque, pero escucharlas es muy común. Entonces, en una noche ustedes pueden escuchar 100, 200, 300 ranitas por todo lado. Entonces, eso es una forma de cuantificar aproximada, ¿verdad? Entonces, por eso esos números son un poquito altos en algunos sitios, ¿verdad? Agradecer nuevamente, Refugio La Paverde, que es uno de los organizadores de esta. Saluda a Johnny. Saluda a Jonito, el experto en serpientes. Que gracias, también, que ha participado bastante, pero además de ser organizador, fue una ruta, ¿verdad? Una ruta donde, como siempre, se observan muchísimas especies y muchos individuos también. Un punto importante es la selva y la OET, porque esta organización, cuando lo comentamos, estuvieron muy anuentes a colaborar. Y desde el momento en que empezamos a conversar, se observó el entusiasmo que tenían. Tuvimos una ruta bastante buena con muchísimas personas, más de 20, y se dividió la ruta en 3 sectores. Esos 3 sectores permitieron, encontrar casi 500 individuos, más de 500 individuos en 3 horas. En 3 horas de conteo y como 50 especies. Además, este sitio brindó hospedaje, brindó alimentación, entonces dieron muchas facilidades y realmente es muy importante, nos da mucho gusto, mucho entusiasmo que tengamos este tipo de organizaciones que apoyen estos eventos y que vayan un poquito más allá, ¿verdad? Un poquito más allá de verlos. Tenemos que ver un videito de ellos, no sé. Teníamos, es un promocional que eventualmente lo podemos poner. Sí, lo podríamos poner aquí. De la compañera, no sé si lo pusieron en redes sociales también. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Genesis Brenes y formé parte del segundo conteo nacional de anfibios y reptiles. En total fueron 32 rutas. Aquí en la estación de investigación La Selva nos organizamos en 4 grupos donde nos ubicamos en diferentes tipos de hábitats para contabilizar la mayor cantidad de especies posibles. Fuimos 29 contadores entre staff de la OET, profesores de universidades, guías naturalistas y locales amantes de la naturaleza. Estuvimos desde las 5:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Una noche muy productiva. Agradecer entonces nuevamente a la OET por esa gran, como vieron, muy bien organizado. No, y la selva siempre dándola, en la selva hay demasiada biodiversidad. Sí. Y que no solo fue la selva, fue también las cruces. Entonces, ojalá que para el año que viene también en Palo Verde. Sí.
Perfecto. Tenemos, bueno, ya para ir completando algunos otros testimonios, por ejemplo, de Rainforest Adventures, un sitio bastante bueno donde usualmente se observa una diversidad alta y especies raras. Sí, que tuvimos mucha participación por parte de todo tipo de perfil de persona. Fueron varios funcionarios del parque temático como tal, también funcionarios del SINAC, de la zona del ACC, y locales que también tienen sus emprendimientos que esperamos que puedan utilizar la información para poder desarrollarse en su ámbito laboral. Entonces tenemos un video testimonio de 3 empleados del parque, Michelle, Marvin y Rosville, que vamos a ver a continuación. Hola, mi nombre es Michelle, yo soy recepcionista acá en el Rainforest. La verdad, para mí fue una experiencia muy nueva, diferente, porque vi muchas especies que pues nunca solamente las había visto solamente en los libros o tal vez en programas de televisión, pero me gustó mucho por esa oportunidad. En esta ocasión tuvimos funcionarios tanto del parque como funcionarios del SINAC, aparte de guías locales. Estamos en un bosque lluvioso muy húmedo, donde vimos especies muy emblemáticas de la zona, como es la rana corona, la rana tigre, la terciopelo, la bocaracá. Lo bonito de esto fue ver la aceptación que hubo por parte de personas que tal vez no estaban tan involucradas en esto, que ahora lo están y quieren darle un seguimiento. Por lo general uno cree que los que van a participar son gente con gran conocimiento en cuanto a este tipo de fauna, pero nos dimos cuenta que hay quienes, aunque no tienen conocimiento, quieren adquirirlo en el camino y nos damos cuenta que tanto lo disfrutan, así que ojalá se vuelva pronto a realizar. Me gusta mucho como escuchar a Michelle porque a pesar de que ella trabaja como recepcionista en una reserva, o sea, como que no había visto las especies que se vieron esa noche, o sea, como esta posibilidad que tienen todas las personas, a pesar de que están súper cerca de la naturaleza, como realmente acercarse a la naturaleza y verla y entender como por qué estamos haciendo esto y motivarse, o sea, me encanta mucho. Y saludos a Río Blanco Herping. Rosville, gracias. Saludos a Rosville, que fue el líder de ruta de Rainforest. Por ser también tan participativo con todo. Sí. Claro, sí. Vamos a rifar unos stickercitos en estos momentos. Unos stickers, ¿verdad? Gracias a Pantera Verde, a Sofía Monturiol, sticker del compañero Alex. Y míos. Y sticker de Nano. Yo saco a la persona ganadora. Ok. Esos son unos cuantos stickercitos. Qué bueno que la persona que se los llevó. Los míos se los llevó Tavo Murillo de Escazú. Tavo Murillo, Tavo, qué bueno. Solo he sacado estrellas, ¿qué? yo, o sea. Bueno, vamos a sacar. Ok, este es los stickers de Alex. Se los ganó Berit Ortiz Salas de Lomas Barbudal. Ok, Berit. y Berit. Aquí está el nombre. Berit. Perfecto. Y los stickers, faltaban los míos, ¿verdad? Sí. Entonces mis stickers se los ganó Ginger. Ginger Bodra Jiménez de la Ruta del Alto del Roble. Que ya la tuvimos como testimonio en el video también. Qué suerte. Le juramos que aquí no hay nombre Bueno, ni nada. falta la gorrita, falta una gorra. Ajá. Gracias al Bosque Eterno de los ¿Quieres Niños. sacarlo? Sí. Porque para dejar, digamos, las guías para último. Sí. Las guías dicotómicas, las guías de... Y la gorra se la ganó Yanina Morales Brenes de Queverí. Yanina, que es del cuerpo de Covirenas de Tapantí, que tuvo bastante efecto y participación en la ruta de Queverí. Bueno, ya nos queda nada más como un grupito de regalitos para el final. Y ya para ir finalizando, bueno, las rutas, las regiones, la última es la de 3X, la finca 3X en Torrealba, que ahí agradecer también a los corredores biológicos, que estuvieron varios corredores biológicos implicados y finca 3X muy anuentes a colaborar. Ahí tenemos un video de don Alfonso Pacheco que vamos a ver, y este es el último videito de los testimonios. La verdad fue una experiencia muy bonita, muy estimulante. Tuvimos aproximadamente 19 personas participando en total. La propiedad, al ser tan grande, nos permitió hacer rutas internas. Tuvimos gente que estuvo cerca de un suampo y una quebrada en la parte alta de la finca, cerca de unos 650 metros sobre el nivel del mar. Otro grupo, que era el grupo extremo, estuvo más bien haciendo el monitoreo en la zona de la laguna, a mitad de la finca, junto con una quebrada
a donde lograron ver también bastantes especies de ranas de cristal. Y también otro grupo se trasladó a las orillas del río Pacuare, ya a 300 metros sobre el nivel del mar, esperando y deseosos de escuchar cuál fue el resultado de toda la iniciativa a nivel nacional, y también con ganas de participar el próximo año. La gente que vino estuvo muy motivada, muy anuente a participar en el conteo, y esperando entonces con ansias una nueva participación. Bueno, eso es muy importante, digamos, lo que decía Alfonso, que al final fueron varias rutas, se usaron muchas especies y que también quieren participar en el siguiente. Muchos de las personas que han participado dicen, bueno, lo emocionante que fue. Y también algo que mencionabas hace un momento, Nano, es que no era una competencia. Que no es una competencia, ¿no? Sí, claro. En este caso es como ver la biodiversidad que hay en cada sitio, la composición normal de la diversidad de una comunidad herpetofaunística, en este caso que son anfibios y reptiles. Y no es tanto de quién vio más o quién vio menos, sino cuál es lo característico de cada sitio. Y además que eso es lo normal o lo regular en un lugar. La idea de un conteo es ver al futuro si esos números suben, bajan o cambian y a qué se puede deber, ¿verdad? Es como más que todo saber que en estos sitios normalmente hay muchas especies, muchos individuos. ¿Qué pasa si en un futuro empiezan a desaparecer o a tener resultados más bajos de especies comunes? Algo puede estar pasando. Entonces, más que todo, esa es la intención, ¿verdad? En ningún momento saber dónde hay más y dónde hay menos. Sí, por estas rutas que son como el piedemonte del Caribe, como Centromanú, Raravis, la ruta de Paquiura, que fue en la Suiza de Turrialba, que fueron a cargo de Turiritrips, que es un emprendimiento turrialbeño, y también Veragua Rainforest, pues se caracteriza mucho por eso, por tener una alta diversidad de especies de anfibios y reptiles, ya que tienen la zona Caribe, que ya de por sí es bastante abundante por el tema de precipitación, y también tienen un ensamblaje muy combinado entre las especies de bajura y las especies de alturas medias y altas, al estar en ese plano altitudinal súper interesante de estas rutas. Claro, bueno, y con eso, bueno, damos finalizadas las regiones. Y, bueno, obviamente la información específica de números, de cantidades, es un documento que vamos a compartir con cada una de las rutas, ¿verdad? Este documento, bueno, aquí está la imagen del documento que vamos a compartir, donde ya pueden verificar un poquitito más esos minucias en cuanto a los resultados. Como conclusiones, bueno, ya agradeciendo un poquitito la paciencia que tenían las personas de escucharnos y vernos, yo quería preguntarle a Nano, bueno, que ella fue la que nos ayudó un poco con bastante, un poco montón, con el arte, con el conteo, con todas estas camisas tan bonitas, tan chivas que hay, y todo esto arte. ¿Qué te pareció o qué te ha parecido participar desde su punto de vista de forma colaborativa con este tipo de actividades? Bueno, pienso que es como muy necesario como poder ligar como el arte con este tipo de iniciativas de ciencia ciudadana y de ciencia. Y para mí la verdad es que es muy lindo porque lo que hace es como que yo aprenda más de las especies, como que me quiera acercar, y el dibujo lo que trataba de retratar es esto, como cuando, o sea, yo amo las plantas, son la base de todo, pero como resaltar esto, que uno anda en la noche con un foquito y de repente con el foquito sale un bicho lindo y uno, ¿qué es esto? Ajá. Entonces como que esa era la intención, y también representar a esta zona, a estas 5 zonas, ¿verdad? Que ustedes decidieron cómo dividir el conteo de una forma geográfica que tuviese sentido con las rutas. Y nada, yo muy feliz porque siempre me gusta hacer los bichitos felices, y porque aunque no salió en la ruta también, o sea, como que tuve la oportunidad de conocer el Atelopus, y son especies que he visto, excepto las salamandras, que ya nos dimos cuenta que son súper difíciles de encontrar, pero no, muy contenta y muchas gracias más bien, y demasiado entusiasmada de que podamos hacerlo el próximo año. Claro, no, gracias a usted más bien por todo, porque los diseños son siempre súper chivas, súper buenos también, y a todo el mundo le encantó. Sí, gracias. Les encantó. Finalizando, agradecer, ¿verdad? Agradecer a muchas instituciones. ¿Cuántas fueron? 65 organizaciones las que estuvieron formando parte de una u otra forma de esta actividad. Fue súper esperanzador saber que las instituciones en sí estaban participando, y además 368 personas. Un montón de gente, demasiada gente, muchas gracias, sí. Y un montón de gente se quedó por fuera. Sí. Es que en serio nos costó, o sea, no pensamos que fuese tanto volumen, y la logística sí es un poco compleja, pero
esperamos mejorar el próximo año. Sí, quisiéramos agradecer a todo el mundo, pero no podemos hacer. Sí, es muchísima gente. Aquí va a pasar los créditos. Un montón de logos. Sí, y aparte, o sea, el montón de gente que nos envió mensajes a los organizadores o al correo del conteo que quería participar y nosotros les tuvimos que decir, no, ya está muy a destiempo. Sí. Porque fue, o sea, posiblemente más de las rutas que tenemos verdaderamente inscritas en el conteo. Entonces entendemos esas ganas de participar en el siguiente y esperamos tenerlos para el siguiente. Y bueno, ya para finalizar, tenemos un último regalito que dar a las personas, que son las guías. Gracias a Tuan Lenders, que son las guías que él hizo, pero también a diferentes instituciones que donaron estos libros. ¿Cuáles tenemos? Rica por siempre. Tenemos una guía de reptiles de Tuan que fue donada por Lapa Verde, por Johnny Lapa Verde, también una que donamos desde Tlaloc. Tenemos 2 guías de anfibios y reptiles juntas de Tuan Lenders que fueron donadas por Costa Rica por Siempre, los corredores biológicos Talamanca Caribe, su corredor biológico Barbilla Destierro y Finca 3X de Turrialba. Y tenemos al final 2 libritos del Parque Nacional La Cangreja que fueron donados por mí y que los voy a firmar en su momento, así para que queden autografiados. Entonces valen más, eso se los voy a cobrar. Okay. Bueno, entonces tenemos esos 6 libritos. Yo saco esas guías de Tuan. Bueno, vamos a la guía de reptiles de Tuan, que es la guía de solita. Reptiles. Ok, reptiles y la de anfibios saco yo. Bueno, está bien. Okay. Pero no vea. Ok. Entonces yo voy a sacar las otras 2 guías de Tuan. No, mejor usted la saca. Y yo saco los libros de La Cangreja. Entonces yo saco las de anfibios y reptiles de Juan, las de Tuan, las juntas. Las de Tuan, sí. Okay. Primero, Nan. Yo primero. La primera es para Mario Cibaja, la de reptiles de Venecia. Ajá. Y la otra es para Carlos Felipe Bolaños de Lomas Barbudal. Es de Charlie. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la vida es así? Ok, para las 2 guías de Tuan, las de bolsillo, tenemos a Tatiana Chacón de Finca 3X y a Stephanie González de Zambito. Perfecto, ahí puedes ir anotando. ¿Zambito? Bueno, alguna de las rutas de Zambito, de las 2. Okay. Con Rocío, gracias a Rocío. Y bueno, puedes anotarlos por ahí. Y los últimos 2, que son los libros de La Cangreja. Génesis Rodríguez de San Gerardo se ganó una guía autografiada por mi persona. Y un selfie también. Y Joseph Bell de Veragua. También. Buenísimo. Felicidades a todas las personas ganadoras y muchas gracias por participar. Sí, eso es como también un poquito de incentivo para agradecerles que hayan estado en el conteo. Tenemos un chance para que... Secretario. Termine de anotar a las personas ganadoras y que esperamos que para el próximo año también, que los patrocinadores también nos ayuden un poquito con estos regalitos. Sí, para todos los hospedajes o personas que tengan reservas y demás que quieran ser parte y crear rutas en sus localidades, escríbanos y denos más incentivos, porque la verdad es que eso lo hicimos de todo corazón, haciendo horas extra. Alex estaba casi graduándose y aún así extriaba y nada, lo hicimos con mucho afecto y nos gustaría que si quieren participar también nos ayuden para que las personas participantes puedan estar cómodas, puedan contar y se les pueda dar como todos los recursos que se necesitan para realizar un conteo. Es importante que muchas personas se nos acercaron para ofrecernos rutas, pero habían ciertos requisitos que debíamos solicitar, ¿verdad? O sea, que hay ciertas facilidades para los contadores, las contadoras que fueran al sitio, pero totalmente, digamos, abiertos a recibir propuestas de otros lugares, otros sitios, ¿verdad? De mi parte, agradecerles por estar presentes acá en este momento, al equipo de producción que nos ayudó. Gracias, Petras. Y gracias. Y bueno, ahí tenemos los contactos. ¿Cuáles serían los contactos? Los Alex? contactos vamos a poner por aquí el Gmail, digamos, del conteo, que lo trabajamos todas las personas que los organizamos. Yo creo que por ahí pueden mandar cualquier tipo de dudas. El documento escrito se los haremos saber cuando esté publicado mediante redes sociales y también por contacto directo de todas las rutas que participaron con nosotros. Y agradecer, más bien. Sí, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, esperamos que haya sido
no tan aburrido como esperamos. Entonces, un gusto. Hasta luego. Nos vemos el siguiente año en el tercer conteo de anfibios y reptiles de Costa Rica. Esto es un rap. Sí, mae, yo le puse una carita triste. No. Le faltó la Juan, la No. noche hay un último premio, atención, No, atención. no, ya no hay noche premios. petológica. No, mentira. El otro no. Yo procuré que se les olvidara. Yo la quiero ganar. Gracias.